Bueno, la primera pregunta dice, ¿cómo sabe que hay vida después de la muerte? Upa, ¿qué hay después de la muerte? Eso se pregunta toda la humanidad desde siempre. ¿Cómo comprobar que hay vida después de la muerte? Sí. Bueno, tenemos algunos razonamientos y algunos versículos. Humanamente es incomprobable, no, indemostrable, pero leyendo la Biblia podemos tener nociones de, de la vida. En primer lugar, la Biblia es muy clara en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es muy claro porque está descrito muy bien todo el proceso de la crucifixión. En la crucifixión perdió mucha sangre Jesús, fue torturado y después lo enterraron o lo pusieron en una cueva. Si eso, si la resurrección hubiera sido falsa, hubiera sido mentira, los discípulos después no hubieran salido a predicar que Jesús resucitó, porque nadie les iba a creer y les iba a dar vergüenza aparte. ¿Cómo vamos a decir que resucitó? Nadie, eso no existe. Pero ellos lo vieron. El que perdió la sangre, el que fue torturado, el que fue puesto en una cueva muerto, lo vieron resucitado. Y no poquita gente, mucha gente lo vio. Y eso es el centro del Evangelio. Es, bueno, la Biblia explica muchas cosas sobre la resurrección. Si no creemos en la resurrección, el apóstol Pablo dice, vana es vuestra fe. O sea, estás creyendo en un mito, estás creyendo en una historia que te contaron. Pero si es verdad que Jesús resucitó, entonces nuestra fe tiene valor, nuestra fe es real. Así que el principio fundamental de qué hay después de esta vida es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De allí arranca todo. ¿Cómo podemos comprobar que un ser, una persona, muere, es enterrada o es cremada, o lo que sea, la manera como sea? ¿Y cómo sabemos que puede revivir o pasar a otra vida? Como algunos dicen, pasar a otro plano. Bueno, la explicación es muy difícil de darla, pero la ciencia un poco nos ayuda en esto. Hay un científico francés llamado y reconocido como el padre de la química. Un famoso, hace 200 años, él investigaba y hizo un experimento sencillo. Tomó un poco de agua y la puso en un recipiente, vamos a suponer un botellón, y la hirvió. Y entonces el agua se evaporó.
previamente, como era un científico, medía todo, calculaba todo. Entonces había pesado el agua. Por ejemplo, 1 kilo de agua. Luego la calentó y se evaporó. Se volvió como un humo. Luego la enfrió de nuevo. Esperó que se enfriara y otra vez se volvió agua. Y la pesó y pesaba lo mismo. También eso sucede, por ejemplo, con el hielo. Si uno pone el agua a muy baja temperatura, se forma una barrita de hielo. Y si luego lo volvemos a temperatura normal, se vuelve agua otra vez. Entonces él sacó una ley, o describió, o proclamó una ley de la química que todo el que estudia secundario la estudia, ¿no? Y los que estudian en la universidad más. Y es, la ley dice que nada se crea, ya está todo creado. Nada se destruye, nada desaparece. Y lo último que dice, todo se transforma. Por ejemplo, el experimento del agua, el agua se transformó en vapor, pero luego volvió a ser agua. O se puede transformar en hielo, pero luego, a temperatura normal, vuelve a ser agua. Bueno, este es un experimento básico, lógicamente se hicieron muchas investigaciones hasta el día de hoy, y esa es una ley que tiene la química. Nada se crea, todo está en la naturaleza, todo está creado. Nada se pierde, nada se destruye, porque todo se transforma. ¿Y qué dice la Biblia? Hace 2000 años, el apóstol Pablo había enseñado, les digo un misterio, todos seremos transformados. Hace 2000 años, cuando no había internet, no había aparatos químicos, no había universidades, no había. Pero digo, les voy a revelar un misterio. ¿Cómo será después de esta vida? Todos seremos transformados, que es lo que dice la ley de la química, pero nadie la sabía. Bueno, o sea, y la física también, pero bueno, es meterse, es largo el asunto. Te voy a citar algún versículo que nos pueden ayudar. A ver si podés buscar 1 Corintios 15, 51. No sé si serás rápida en buscar. Se entendió, ¿no? De que la base de la fe que tenemos está en la resurrección del Señor Jesucristo. Luego tenemos enseñanzas del Nuevo Testamento que explican ciertas cosas. Bueno, ¿encontraste? Sí. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí está. Mire usted, hace 2000 años, mire cómo es la revelación, ¿no? ¿Quién la podía entender? Hace 2000 años te decían, seremos transformados. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser eso? Eso es imposible. Bueno, pasaron 1800 años y el gran científico francés, el padre de la química, investigando, dice, nada se pierde, nada desaparece, todo se transforma. Y el apóstol Pablo ya había dicho, le digo un misterio,
todos seremos transformados. ¿Te doy otros versículos? Así trabajamos un poquito. Las doctrinas se componen de muchos versículos. 1 Corintios 15, 49, ahí mismo, no cambies de hoja. Ok. ¿Encontraste? Sí. A ver. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. A ver, lee unos versículos anteriores, porque está describiendo la forma de la transformación de lo que quede de nosotros cuando muramos en un ser celestial. A ver, lee unos versículos antes. A ver, el versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Ahí, ¿Y cuál el celestial? Para. A ver, para un poquito. Esa es la ley de la herencia. Por ejemplo, a mí muchos me dicen que yo soy parecido a mi papá. Y vos, Anju, tenés la desgracia de ser parecido a tu papá y a tu mamá. No sé, ¿a quién te declarás parecida? Ahora dicen que a mi mamá. ¿Sos parecida a tu mamá? A Clarita. Dicen que me parezco a ella bastante. Bueno, lo que dice el versículo ahí que leíste, como el terrenal, así los terrenales. O sea, traemos la imagen, la herencia. A ver cómo decía el versículo. Este es el versículo 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Ahí está. Y ahora pasa a lo que va a suceder cuando muramos, cuando salgamos de esta vida. ¿Qué va a pasar? ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Por ahí en una traducción mejor, NTV o NBI, está mejor. No lo leí, pero está más fácil de entender. ¿Quieres que lo busque? Sí. Heredamos, salimos parecidos a nuestros padres. Pero en lo espiritual y en lo celestial tenemos un Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Y dice, y cuando pasemos a la otra vida, seremos parecidos, dice, semejantes, no iguales que Dios. Porque hay una afirmación por ahí que dice que todos somos Dios. No, todos no somos Dios. Podemos ser parecidos, semejantes. Bueno, a ver qué encontraste por ahí. En la NTV. A ver, ¿cómo lo dice? El versículo que dice, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Bueno, ese, a ver. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Este está un poquito más claro, ¿eh? Sí. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Ahí está. Como Jesús. No iguales, parecidos. ¿Eh? Y el famoso versículo de Filipenses 3:21, que dice que seremos semejantes a la gloria suya, al cuerpo de la gloria suya. A ver si lo encontrás. Es uno de los pasajes definitorios que explican cómo seremos. Porque la pregunta es, ¿cómo sabe que va? Bueno, por la fe creemos en esto, porque históricamente está demostrado que Jesús vivió, que existió, que murió y que resucitó. En esa fe creemos todo lo que nos enseña los versículos que estamos leyendo. A ver qué dice Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el ¿Cómo será poder con el... entonces? ¿Cómo será? ¿Cómo sabemos? Sabemos por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos por la resurrección que hubo de muchos. Cuando Jesús murió y resucitó, hubo ahí eventos que otros también resucitaron, que son llamados las primicias. Y leyendo estos versículos, dice que seremos transformados, parecidos al cuerpo de la gloria suya. Volviendo al científico, nada se pierde, todo se transforma. O sea, morimos y no desaparecemos, según la ciencia, según la química. De alguna manera sigue existiendo nuestro ser. Ahora, la química no explica eso. La Biblia nos explica. Seremos transformados. La química lo que dice es que todo se transforma. Bueno, nosotros creemos la Biblia que dice, sí, todo se transforma. El Señor nos transformará, lee de nuevo, semejante al cuerpo de la gloria. De la gloria suya. Me gustaría que busques en la otra versión, por ahí está más claro. Mirá lo que es tener, ¿no?, estos elementos modernos para poder manejarnos con la explicación de los versículos, para poder entender fácilmente y tener más fe, más tranquilidad, porque el Señor también vino a librarnos del temor a la muerte, porque mucha gente tiene temor a la muerte, pero cuando leemos todo esto, bueno, pero voy a ser transformado semejante a al cuerpo de la gloria suya. A ver, ¿qué dice? Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de él. Bueno, ahí está mucho más claro. Está más claro. ¿Esa qué versión es? NTV. NTV. Bueno, eso es para los que quieren estudiar y ver, comparar las versiones de la Biblia, las traducciones, para entender más fácilmente. Bueno. La tercera pregunta. ¿Cuál es la interpretación del versículo en la Biblia que está en Mateo, capítulo 25, versículo 31? ¿Y eso qué dice? A ver. Bueno, el versículo en Mateo, capítulo 25, versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Es un pasaje muy conocido, ¿no? A ver, ¿lo podés repetir? Sí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Y qué más? Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Bueno, primera cosa, ustedes vieron que se predica mucho, Cristo viene, y están los coritos, Cristo viene, Cristo viene. Pero en realidad no se están refiriendo a este versículo, a estos versículos. No se están refiriendo a la segunda venida de Cristo a la tierra. Se están refiriendo al arrebatamiento, que es otra cosa. El arrebatamiento lo tenemos en, a ver si lo podés buscar, 1 Tesalonicenses
4:17. ¿Encontraste? Sí. Luego nosotros los que vivimos, A los ver, que leamos hayamos un poquito quedado. antes, para poder entenderlo mejor. O sea, hay muchos versículos, pero yo lo que estoy haciendo es resumiendo para que todos podamos fácilmente comprender. ¿Cómo será el arrebatamiento? Ahora, la segunda venida, ahora lo vamos a explicar porque ese versículo de Mateo 25:31, que es la pregunta, es otra cosa, es otro momento de la historia. Acá estamos hablando de la esperanza de los creyentes, la esperanza de la iglesia, el arrebatamiento. A ver, leamos unos versículos. Bueno, desde el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para Ahí está. recibir al Señor. Claro. ¿Se da cuenta? La iglesia es arrebatada, los creyentes, los que resuciten, los que sean transformados, todos, ¿a dónde? A las nubes. A ver, léelo de nuevo para que quede claro. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Ya? Y así Entonces, estaremos siempre con el Señor. está muy claro, ¿no es cierto? El arrebatamiento es que el Señor levanta a sus hijos, a su pueblo, y los recibe en las nubes. Eso es lo que cantan los coritos. Cristo viene, Cristo viene. Bueno, después no sé si saben el corito, lo pueden cantar. Había un himno que yo cuando tocaba en la banda hace como 50 años, más de 50 años, que decía, viene ya, viene ya. Un himno era completo y toda la iglesia como un ejército, viene ya, es una marcha. Pum, pum, viene ya, el Señor viene ya. Bueno, y están los coritos de Cristo viene, el Señor vuelve. Así que entonces tenemos, el arrebatamiento es que la iglesia sube y se encuentra con Jesús en las nubes. Pero el versículo de Mateo 25:31 que leíste recién es al revés. El Señor baja. No es que la iglesia sube, sino que el Señor baja. A ver, vamos a leer otra vez. Mateo, ese versículo que me leíste al principio. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ahí paremos. En los otros versículos, cuando seremos arrebatados, no habla que habrá un trono de gloria. En cambio, en la segunda venida, cuando el Señor baja, ahí se sentará en su trono de gloria. Y explica para qué se sentará en el trono de gloria. A ver, empezá de nuevo, a ver. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Ahí paremos un poquito.
Se da cuenta que en el otro leímos que seremos arrebatados y estaremos para siempre con el Señor. Y acá dice que Él bajará a la tierra y se sentará en su trono de gloria y reunirá a las naciones y las juzgará. Léelo, a ver. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Eso de las ovejas, los cabritos, es un poco metafórico, dando a entender los creyentes, los incrédulos, los rebeldes y los creyentes serán apartados. No pueden estar juntos delante del trono de gloria. Así que el arrebatamiento, la iglesia, los creyentes, son transformados y suben al encuentro con Dios. Por eso nuestra iglesia se llama Encuentro con Dios, aunque ya tuvimos un encuentro con Dios. Para ir a ese encuentro con Dios, tuvimos que haber sacado el boleto acá en la tierra del primer encuentro con Dios. Entonces, en el cielo, y ahí estaremos con el Señor. Tal vez está dando alguna pista, porque dice que en la resurrección, en otra parte, ¿no? Esto es para estudiar. Después en la iglesia vamos a estudiar. Traten de pasar esta pandemia. Así después estudiamos. Bueno, a ver, léemelo un poquito ahí para encarrilarnos de nuevo. En Mateo. Sí, sí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas y los cabritos. Así que ahí en la segunda venida baja el Señor, toma dominio de todo lo que sucede en este mundo en el cual nosotros vivimos y apartará a unos de otros. ¿Cómo denomina la Biblia? Porque dice que cuando empezaste a leer, léelo de nuevo, a ver, al principio, los primeros versículos que leí. Vamos caminando por los versículos, por la enseñanza bíblica. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Sí. Te voy a hacer trabajar mucho, pero si no leemos los versículos, parece que yo estoy inventando. Entonces, nosotros no podemos inventar, no tenemos que inventar cosas. Lo que yo opino, lo que yo digo, no es así. Es lo que Dios dice, lo que la Biblia dice. Por eso es necesario para este tipo de cosas tan importantes para la vida de un ser humano, leer los versículos precisos, ¿no es cierto? Hay muchos versículos, pero tocamos algunos y hay otros iguales. Primera Tesalonicenses 4:17. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado... Un poquito primero. Un poquito antes. Sí. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los que durmieron. La Biblia describe al que se muere como que se durmió. En muchas partes dice, los que durmieron serán despertados. Si vamos al científico francés, al padre de la química, todo será transformado. El que durmió fue enterrado
o fue quemado su cuerpo, pero algo queda, porque nada se pierde, nada se destruye, nada desaparece, todo se transforma, dice la ley química. Todo se transforma. Bueno, lo que dice la Biblia, seremos transformados. Entonces, empecé a leer de nuevo, a ver. Los que durmieron, llegamos al punto que el Señor dice, no los que se murieron, sino dice los que durmieron. En muchas partes dice, pero vamos a usar este versículo nada más. A ver, léelo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los que durmieron. ¿Y qué más? A ver. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que durmieron. Hay un pasaje, San Juan, donde se relata la resurrección de Lázaro, porque no solo Jesús resucitó, sino que hubo otros que resucitaron, que están relatados en la Biblia. Pero sí, la que es famosa es también la resurrección de Lázaro. Yo no sé si ustedes se acuerdan bien cómo fue, cómo es la historia, que Jesús andaba predicando, sanando a los enfermos, enseñando a la gente, y vienen los parientes de Lázaro y dice, Lázaro está enfermo. Lo retienen ese versículo. Y el Señor dice, Jesús dice, no es esta enfermedad no es para muerte. Después le anuncia, murió. Y Jesús dice, no murió, duerme. Y todos pensaron que los discípulos, relata la Biblia, ahí en San Juan. Todos creyeron que decía que se había quedado dormido, pero Jesús lo aclaró, no, se lo digo metafóricamente, no está dormido, está muerto. Y luego lo resucitó. ¿No? A ver si lo tenéis, lo encontraste el relato, porque es muy lindo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. ¿Vio? Siempre cuando alguien muere, la Biblia dice, duerme. Así que usted también puede decir lo mismo. Mi pariente duerme. Bueno, seguí leyendo, a ver.
muy interesante el relato, con todos los detalles de María, de Judea, de dónde estaba, dónde fue, qué le preguntaron, qué le dijeron, qué contestó Jesús. Está muy detallado. A ver. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo. Bueno, ahí después está cuando lo llama. Vamos a ese versículo para hacerla corta, porque cada uno debe leerlo. Y entonces, cuando usted lo lee, su fe aumenta, porque dice, qué maravilloso lo que explica, porque está tan bien explicado, con tanto detalle, que también nosotros podemos creer, a mí me va a pasar lo mismo, cuando el Señor con voz de mando, como una trompeta que suena, a mí que estaré frito, estaré durmiendo, estaré en las exequias, y suena la trompeta y se oye una voz celestial que dice, despiértate tú que duermes, y ahí volaremos con el Señor. Bueno, es maravilloso. Bueno, a ver cómo dice, cuando ya van a ver al muerto. Sí. Y Jesús dijo, ¿dónde lo pusieron? Y le dijeron, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirá cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, vamos a aclarar qué quiere decir. Echa olor, porque el cuerpo había descompuesto. Sí. Bueno, a ver. Y Jesús le dijo, quiten la piedra. Ese lo leí recién. Sí. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Bueno, ¿se da cuenta? La voz de trompeta de Dios que le dijo al muerto que salga para afuera. Con esa misma voz, los que serán transformados, los que seremos transformados, oiremos esa voz y saldremos como Lázaro. Bueno, es un misterio, ¿no? No entendemos, yo por lo menos no entiendo ni de física ni de química, pero sí entiendo lo que me afirma la Biblia y lo creo, porque vio que Jesús dice, lo hice para que estos que están mirando crean. El propósito de la predicación del Evangelio es para que la gente crea, para que la gente sea feliz, para que la gente sea bendecida. Bueno, ahora volvamos al principio. La segunda venida de Cristo, según Mateo, a la pregunta que era, cuando el Señor baje y se siente en su trono de gloria, vendrá ya no como buenito, vendrá, reunirá a las naciones y las juzgará. El juez justo. Pero nosotros no predicamos tanto eso,
sino más vale predicamos, como en el caso de Lázaro, que el Señor, con una voz poderosa, llamará a los que creyeron en Él y subiremos hacia arriba y estaremos para siempre con el Señor. Yo no puedo agregar más nada de lo que dice la Biblia. Que Dios lo bendiga a todos.